Como ven en la figura, ven ustedes una fortaleza de un castillo y un vigilante que está ahí con su carabina, ¿no? La idea es la siguiente: el medio interno siempre se va a mantener estable y va a estar como ese señor feliz ahí en el castillo, siempre y cuando todos los mecanismos estén actuando adecuadamente para mantener ese equilibrio. El vigilante, en este caso somos nosotros, los profesionales de la salud, que vamos a tener que tener esa atención y ese cuidado cuando se susciten estados patológicos o enfermedades que afecten a este medio interno, y tenemos que ser muy precavidos y estar muy atentos para que nuestros pacientes sigan con su medio interno estable. Muy bien, acá les traigo una figura un poco para entender qué cosa es el medio interno y cómo se relaciona con el medio externo. Básicamente, lo que tenemos en primer lugar es los ingresos por la vía oral, que vienen desde el medio externo, que son los alimentos, el agua, todo lo que comemos, que entran a través del tubo digestivo. Mientras están en la luz del tubo digestivo, siguen siendo externos, hasta que son absorbidos y pasan al torrente sanguíneo. Entonces, los nutrientes van a entrar al medio interno. Como ven acá, ¿qué va a pasar en el medio interno? También, por un lado, vamos a tener que va a haber conducción a través de este medio interno hacia los diferentes órganos, en este caso los pulmones, que va a eliminar, por eso dice hacia el medio externo, va a eliminar el CO2 y va a tomar del medio externo el oxígeno, que también va a ir a perfundir los tejidos. Por el otro lado, también a nivel de los vasos va a haber un intercambio, por eso está el medio interno. Y finalmente, todo esto que vino del medio externo va a salir del medio externo a través de la vía urinaria. Ahí se va a dar la eliminación. Esto es para que hagamos un mapa rápido de cómo se mueven las cosas y de qué estamos hablando. Ahora vamos a ir rápidamente a lo que está definido como medio interno en nuestra terminología, en la fisiología. Ya sabemos que el medio interno es el medio estable que baña a la célula, es lo que está alrededor de toda la célula, y de este medio interno las células van a tomar los nutrientes, como yo les he diseñado, como les he puesto en la primera lámina, desde el medio externo, a través del tubo digestivo, en el caso de nosotros, entra y en el medio interno, de ahí van a absorber las células lo que necesitan como nutrientes, y también van a eliminar sus desechos a ese medio interno, ¿no? Ahí se van a dar todos los procesos metabólicos. Como en este siglo, en esta definición, el medio interno viene a ser el líquido extracelular. El líquido extracelular está compuesto por el intravascular y por el intersticial, como vamos a ver más adelante. Mire, esa definición de medio interno está desde el siglo XIX y la hizo Claude Bernard, ¿no? Ahora, otro concepto que tenemos que manejar para poder entender lo que pasa en el medio interno es la homeostasis. La homeostasis es un sistema, un conjunto de funciones de autorregulación. Es cómo mantengo estable el medio interno, cómo hago que no haya grandes variaciones, cómo se hace todo para que siga normal, en otras palabras. Eso es la homeostasis, ¿no? Y para que esto sea constante, todo tiene que tomarse en cuenta, las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. Y este concepto de homeostasis, que no es otro que equilibrio, que no es otro que balance, cómo hacemos que esté estable, es de otro fisiólogo que es Walter Bradford Cannon, y que vivió entre 1871 y 1945. Por lo tanto, la homeostasis, el equilibrio, el estado estable, va a depender del medio interno. ¿No es cierto? Todo lo que ahí pase es lo que va a hacer que esté en equilibrio. Si se reabsorbe mucho nutriente, hay problema. Si elimina mucho, hay problema.
Si la calidad del medio interno no es el adecuado, no se va a nutrir la célula, no va a eliminar lo que debe. Por lo tanto, se va a producir un desequilibrio. Y como tenemos, ahí dice, miren, la eliminación a través de la orina y del medio externo, la relación entre el ser vivo y el medio ambiente. En la primera lámina les he mostrado la relación con el medio externo. Nosotros, los seres humanos, vamos a adquirir parte de los nutrientes desde el medio externo a través de nuestro tubo digestivo, a través de lo que ingerimos. Muy bien. Entonces ya sabemos, medio interno, líquido extracelular. Homeostasis depende del medio interno y de todas las funciones, de todo lo que se desarrolle en este medio interno. Así en resumen. Ahí otra vez, líquido extracelular, medio interno. Y esta es una figura para mostrarles un poco cómo es que se distribuyen los líquidos, como vamos a ver más adelante. Pero eso es para que nos demos cuenta. Miren, 4.4 a 5% es el intravascular. Y el intersticial, que está fuera de los vasos, como ven ahí, más o menos lo vamos a estipular en 15%. ¿Ya? Las cifras hay que tratarlas de fijar porque si no vamos a estar confundidos. Y como ven dentro de la célula, como está ahí en la figurita, 35%, pero ahora van a ver los exactos. Eso es en esa literatura. Pero yo les voy a remarcar lo que vamos a usar en los ejercicios o en las preguntas del examen. Muy bien, avanzamos entonces. ¿Y qué tenemos? Miren ustedes, todos los tejidos, todos tienen en el cuerpo humano, van a tener que ver con el medio interno y la homeostasis. Y un órgano de vital importancia, un sistema muy importante, va a ser el sistema urinario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a eliminar parte de lo que es esta homeostasis o equilibrio del medio interno. Como ven, todos los tejidos en algún momento en su composición, como vemos acá, van a estar conformados de agua y electrolitos. Ese es el medio interno. Y en base a ello van a tener cambios. Muy bien, ahora vámonos rápidamente, ¿ve? Es una solución acuosa, eso es lo que pasa. Y tiene que mantenerse en equilibrio, como la figura de la balanza. Tiene que haber un equilibrio. Es como cuando la gente comenta, todo lo que entra sale. Sí, pues así es, porque si no, no habría equilibrio. Porque si entra 100 y solo sale 20, ya se quedó 80, ya no está en equilibrio. Entonces hay que ver todo eso. Eso es lo que vamos a revisar en todo el capítulo renal. Ya sabemos, proporcionan los nutrientes y el oxígeno, es el líquido extracelular. Ahora rápidamente nos vamos a ir a hablar del agua. Hemos dicho en la figura anterior, el cuerpo humano es una solución acuosa. Por lo tanto, un gran componente de nuestro cuerpo es el agua. Y se conoce como agua corporal total. Ustedes ven ahí dos figuritas, una del varón, y sabemos que el agua corporal total en el caso del varón es el 60% de su peso. ¿Ya? Ahí está. Y miren, en el caso de la mujer cambia. 50% del peso corporal. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos las mujeres menos agua que los varones? A ver, acá su compañero, fuerte. Había leído que era porque las mujeres tienen mayor presencia de grasas, por eso es la menor cantidad de agua. Claro, pero ¿y qué hace que el hombre tenga más grasa, más agua? Ya sabemos, la mujer tiene menos porque tiene más grasa. ¿Y el hombre? ¿Qué es lo que tiene para que tenga más agua? ¿Nadie? Está bien su respuesta de él, pero ahora falta la otra. Dime. Es que los hombres tienen más músculo que las mujeres. Más masa muscular, esa es la respuesta. Ahí está la diferencia. Y ustedes se van a dar cuenta que eso va a ser importante para una serie de ejercicios y de entender el medio interno. Esa es la gran diferencia entre hombres y mujeres. Nosotras tenemos más grasa y los hombres más masa muscular. Muy bien, ahora vamos a ver el agua corporal total. Ya sabemos que eso representa eso del peso.
pero luego tenemos que el agua está distribuida en compartimentos y tenemos por un lado el líquido intracelular que está dentro de la célula y tenemos el líquido extracelular, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Miren, del 100% del agua corporal total, el 66.6% es intracelular y el 33.33% es extracelular. Para los cálculos de los ejercicios eso va a ser importante, acuérdense. Y tenemos los factores que van a modificar el agua corporal total. Y lo primero que tenemos es la edad. En los dos extremos de la vida es diferente el agua corporal total. Los neonatos y lactantes tendrán más agua y las personas ancianas tendrán menos. Se dice que para el caso de los hombres es 50% del peso corporal en ancianos y en el caso de las mujeres 45%. Cambio. Ya lo del sexo lo hemos revisado y también, así como dijimos que en la mujer había más grasa, por lo tanto tenía menos agua, igual va a suceder en el caso de las personas con sobrepeso o con obesidad. Tendrán un menor porcentaje de agua porque tienen más grasa. Y por último, el embarazo, que es una condición especial donde incrementa el líquido, el agua corporal total, ¿no? Porque está distribuido en un compartimento más, que es donde está el niño en formación. Ahora, según los grupos etarios, para que recordemos un poquito, miren ustedes el bebé, que puede tener entre 75 a 77% de su peso de agua corporal, el lactante 65.5%, el niño hasta los 6 años 61.7% de su peso, un adulto varón 60%, la mujer 50% y lo que hablamos de los ancianos. Muy bien, ahora que sabemos eso general de cómo es lo del agua, ahora vamos a irlo a mirar de otra manera, en otro esquema, en otro sentido. Y tenemos acá el ejemplo de que el peso es, el agua corporal total es el 60% del peso. Y tenemos que de ese 60% del peso, el 40% será intracelular y el 20% será el extracelular. Y ese extracelular, en relación al peso, se va a distribuir así. 15% está en el intersticial y 5% en el intravascular. ¿Estamos? ¿Me copiaron? ¿Sí? Ya. Ahora, eso es lo primero que hay que recordar. Luego tenemos este siguiente espacio que está paralelo a todo este. Se supone que esta es la membrana semipermeable que divide a la célula, protege, o sea, la membrana celular y el extracelular. El medio interno es este de acá. Y acá tenemos el transcelular, que es generalmente los espacios que están virtualmente cerrados. Que son dos capas, que son ¿cuáles? A ver, ¿dónde tenemos ese tipo de espacio? Pleura, peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay líquido en pequeña cantidad en los huesos, en el tejido conectivo, en lo que hemos visto hace un ratito. Pero ese es el transcelular. Muy bien, cuando vemos el siguiente cuadro, vemos otras cosas. Ya no estamos hablando del agua en sí, pero sí estamos hablando de algunas características del extracelular y el intracelular. Este movimiento del agua, este pasaje, este equilibrio, esta homeostasis, depende de varios factores, como hemos venido señalando desde el comienzo. Uno de ellos es la cantidad de aniones y cationes que hay tanto en el espacio intracelular como en el extracelular, que son capaces de originar movimiento del agua o de otros solutos. ¿Qué tenemos para este caso? Miren, síganme aquí. Tenemos que el catión más importante del extracelular
es el sodio, cuya representación es Na, como las tablas periódicas de los elementos químicos. Y por el otro lado, el catión más grande del intracelular es el potasio. Y si ustedes ven la figura, lo que tratan de decirnos es que siempre están en equilibrio. Por lo tanto, va a haber igualdad. Van a haber tantos cationes del lado del extracelular, que en este caso dice 140 en el ejemplo, y también habrá 140 de potasio al otro lado, porque tienen que mantener el equilibrio, tienen que mantener la homeostasis. Pero no solamente es el único soluto que hay, son los más abundantes. Y por otro lado, el agua puede moverse de un compartimento al otro, o entre el intersticial y el intravascular, por otras fuerzas, por otras condiciones, por otros factores, que vamos a ver en esta figura. En esta figura lo que tengo es la osmolaridad. ¿Se acuerdan qué es osmolaridad? ¿Nada? Oye, eso es de cuando estábamos en el colegio, sí, colegio. Ya se han olvidado, ya todo. Y eso que ustedes no hace mucho que han hecho colegio. Ya, luego van a ver pero así, igualito viene en otra diapositiva el concepto, pero el concepto es así: cantidad de solutos en un volumen determinado de solvente. Cuando se expresa en kilo de agua, se llama osmolaridad. Y cuando se expresa en litros de agua, como en el caso de esto, se llama osmolaridad. Igualito, tanto el intracelular, en este caso este es el intracelular, y el extracelular tienen que estar en equilibrio. En el ejemplo, 300 miliosmoles por litro de agua. A través de esta membrana semipermeable, siempre está en equilibrio. Eso es homeostasis del medio interno. Ya vieron, por un lado la distribución, por otro lado los cationes, por este lado lo que son la osmolaridad, y en este lado es que el agua además se mueve por presiones. Y especialmente, ¿qué presiones? Si ustedes miran y me siguen acá, la presión que va a hacer que haya movimiento de agua en el lado entre el intracelular y el extracelular es la presión osmótica. Y la presión que favorece el desplazamiento del agua entre el intersticial y el intravascular es la presión oncótica, que depende de las proteínas del plasma. Por lo tanto, el único compartimento que tiene presión oncótica es el intravascular, donde está la albúmina, las proteínas del plasma. Acuérdense, no deben confundirse, es el único que tiene presión oncótica, no hay otro. Muy bien, ahora ya vimos cómo es el movimiento del agua en los espacios corporales, todo lo que interviene. Miren, eso que hemos diseñado en esos rectángulos pasa en esto, en los capilares sanguíneos, en las últimas porciones, donde está el lado de la vénula, el lado de la arteriola y lo que está en verde, los linfáticos. Ellos son los que van a hacer la comunicación entre el intravascular y el intersticial. Después vamos a irlo deshojando. Este es en grande, así, para que recordemos. Tienen que acordarse las figuras que están viendo ahorita, porque poco a poco vamos a ir progresando a las definiciones y conceptos más complejos. Muy bien, esto es lo que les decía, que estaban los otros espacios que estaban en el transcelular, que son los espacios pequeños, ¿no es cierto? Los pequeños son tejido conectivo, cartílago, tendones y la matriz del hueso. Y el transcelular, las secreciones digestivas, sudor, líquido pleural, sinovial, intraocular, peritoneal, todo eso. Eso es para que recuerden dónde más hay agua. Y en estados patológicos pueden resultar importantes para el balance. Muy bien, acá otra imagen
de la distribución de los líquidos corporales, más o menos lo mismo, y como es que 2/3 son intracelular, 15/5, acuérdense, y tenemos que ver cómo se distribuye a nivel del vaso y el intersticio, y estas son las células, ¿no?, de los tejidos. Es un poco lo mismo. Este es un ejemplo práctico. Esta es una persona joven, varón, de 70 kilos. Hemos dicho que el agua corporal total del hombre es el 60% de su peso. Si nosotros multiplicamos, le buscamos el 60% a 70, es 42 litros, porque multiplicamos 70 por 0.6. Ya tenemos el agua corporal total de este sujeto y tenemos la distribución del intracelular, vendrían a ser los 28 litros, y del extracelular 14 litros. ¿Se acuerdan? Perfecto. Ahora viene la otra. ¿Cómo se distribuye el intersticial y el intravascular? Y aquí están los 14 litros distribuidos, como hemos dicho, 15 y 5%, 20%. Perfecto. Hasta ahí el ejemplo. Y tenemos que esta distribución de los líquidos corporales van a estar siempre en unos límites. Y el principal límite anatómico que hay para que funcione todo esto que venimos hablando son las membranas celulares. Y las membranas celulares, ya sabemos, son semipermeables, no son impermeables, son semipermeables, van a dejar pasar agua y soluto según la necesidad de la célula. Y como dice ahí, tienen permeabilidad selectiva. Saben qué pasa y qué no pasa. O sea, ya están diseñadas. Tienen una serie de mecanismos y lo único que busca esta permeabilidad selectiva es mantener la homeostasis de la célula, porque es el organismo que está formando nuestro cuerpo. Y entonces siempre va a haber una diferencia entre la composición de los líquidos adentro y fuera de la célula. Y fuera de la célula, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo se llama lo que está fuera de la célula? ¿Ah? No escucho, solo siento un murmullito, pero no. A ver, ¿cómo se llama, pues? Medio interno, pues medio interno, ese es el medio interno, líquido o la sustancia que baña las células, es el medio interno, o sea, el extracelular. Tienen que ubicarse, si no, no me van a poder seguir, yo no sé, después ya se van a inventar ya. Muy bien, entonces hemos visto que somos gran por ciento de nuestro peso agua, por lo tanto, gran porcentaje de nuestra composición es eso, y tenemos que recordar cuáles son las funciones del agua en nuestro organismo. Si no, ¿para qué sirve, no? Primero, regula la temperatura, importantísimo, muy importante. ¿Qué más tenemos? Aporta los líquidos para las secreciones glandulares, la saliva, ¿sí o no? El jugo gástrico, la bilis, todos los líquidos que se nos ocurran en las secreciones glandulares. Otra cosa, es medio de transporte, lleva los solutos del intra al extra y del extra al intracelular. Es un medio de transporte. ¿Qué más hace el agua? Mantiene la volemia, que estemos con la sensación de estar hidratados, que no nos dé sed, eso también es función del agua. ¿Qué más? La presión arterial. Si estamos demasiado hidratados, como creo que ahorita no, pero en fisiopato vamos a revisar más eso, ahí van a ver cómo juega cuando estamos con hipervolemia, sobrehidratados, pero mantiene la presión arterial. ¿Qué otra cosa tiene que ver el agua? La función renal. Si no tenemos el nivel de hidratación adecuado, si nos deshidratamos, sufre el riñón. Por lo tanto, se afecta la función renal. Mantiene la concentración normal de electrolitos, que es esos que hemos venido hablando, el sodio, el potasio, todo ello, no pueden estar bien si no hay un nivel adecuado de agua. ¿Qué más tenemos? Es el medio acuoso donde se desarrollan los procesos metabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que ingerimos, que ya sabemos, proteína, carbohidrato, grasa,
va a sufrir un proceso metabólico entre el intestino en su absorción, desde el intestino al intravascular, y va a generar agua. Y esa es la famosa agua endógena o agua del metabolismo o agua de oxidación. Todos esos términos son sinónimos. Pero ahí el agua es súper importante. Muy bien, esta es la representación de lo que viene a ser el intracelular, por eso ahí está el citosol. Mire, dentro del intracelular sí tenemos proteínas, pero nos juegan otro rol. Tenemos fosfato, sodio y básicamente potasio. Como ven acá, este que está en celeste viene a ser nuestro líquido extracelular, y lo que básicamente tenemos es cloruro de sodio, cloro y sodio, y miren ustedes, algunos potasio. Y como ven acá en la figura, esta capa lipídica, porque así es glicopéptidos, lípidos, todo, van a conferir una carga negativa a la membrana de la célula, mientras en el lado del extracelular la carga es positiva. Por lo tanto, habrán elementos que puedan pasar y otros que no. Si ustedes ven la figura, ¿quién no pasa? A ver acá, ¿quién no pasaría? Dos compuestos, ¿no es cierto? Por un lado, la proteína no pasaría porque tiene carga negativa, como ven en la figura, y con la membrana negativa se repelen. Cargas iguales se repelen. Por eso le digo, aquí en la parte de renal y medio interno vamos a tener que poner en práctica nuestros conocimientos de química, de física, para entenderlo. Si no, va a ser, hay que aprender de memoria, si no recordamos. Pero acuérdense, cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, en este caso, no pasarían ni los fosfatos ni las proteínas, como lo ven ahí. Todo eso tiene que ver. Esto es un poco más de lo mismo, solo que aquí nos detallan más o menos cuáles son las sales que están, o sea, los electrolitos, los componentes de cada uno de los compartimentos. Aquí tenemos el plasma, donde vemos como buen extracelular el sodio es el más importante, y aquí tenemos otros que son en menor cantidad, potasio, calcio, magnesio, y aquí tenemos los aniones. Los aniones son los que tienen carga negativa, y los más importantes son bicarbonato y cloro. Y luego ya tenemos fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos y proteínas. Por el otro lado, en el líquido intersticial será bien parecido al plasma, y la diferencia estará ¿dónde? En los aniones. ¿Por qué? Porque también tendrá bicarbonato, cloro, pero no tiene proteínas casi. ¿Se dan cuenta? Acá miren, este de las proteínas es bien significativo en el plasma, que representaría el intravascular, y en el intersticial casi no hay. En el líquido intracelular, como vemos, la diferencia más resaltante es que el principal componente es el potasio. El sodio es muy pequeñito, también tenemos calcio y tenemos magnesio, y en el caso de los aniones tenemos los fosfatos, que en mayor cantidad, sulfatos, y tenemos una gran cantidad de proteínas, pero ellas no van a jugar en nada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la membrana celular tiene carga negativa, y la albúmina también, la proteína también. Por lo tanto, no va a intercambiarse entre el intra y el extra, siempre va a ser intracelular, no va a dejar mover agua casi. En cambio, en el lado entre el intersticial y el intravascular, este lado no va a dejar salir al agua del intravascular. Luego nos piden que revisemos rápidamente cuál es la composición tanto del extracelular como el intracelular. Aquí lo tienen. Básicamente recordar que siempre va a haber equilibrios, ¿no? 150, 152, por ahí van, no hay una gran cosa que cambie. El poquito de sodio que hay acá es porque en este lado, como vemos acá, vamos a ver, hay un poquito más de proteínas. Miren, 7000, que es lo que hace que sea diferente al líquido intersticial, ¿no? Donde se considera proteína cero.
Por lo tanto, hay presión oncótica solo en el intravascular por estas proteínas. Vamos a ver rápidamente el intracelular. Aquí está la composición: potasio 115, sodio 35, calcio 5, 27 y los aniones, como ya les he dicho, tenemos cloruro, carbonato, fosfato, sulfatos, ¿no? Y también algo de proteína. Muy bien. Ahora vamos a avanzar, ya sabemos más o menos cómo es la composición. Ahora un poco vamos a ver cómo es el metabolismo y cómo es el balance del agua en nuestro organismo. Como ven acá, miren, dice, total de ingresos o entradas. Este es un ejemplo, no tiene que ser, así no pasen todos, pero este es un ejemplo. 2.300 mililitros por día. Nos tomamos eso, ingresa por la vía oral, miren, está tomando ahí la animación 1.600 mililitros como bebida y luego están ingresando como comida 500 mililitros. Y como agua del metabolismo, esa agua que les hablé de oxidación endógena, están en el ejemplo entrando 200 mililitros. Si sumamos los tres, están los 2.300 mililitros por día. Esos son los ingresos. Entran al organismo, como ven ahí los puntitos, se ha redistribuido por todo lado. Y vamos a tener ahora los egresos. ¿Por dónde salen? Miren, en orina, en el ejemplo, 1.400. 100 mililitros en ese, y luego tenemos unas pérdidas insensibles por evaporación, que van a ser a través de la piel, que la piel tiene poros, y que va a ser también a través de la evaporación por el simple hecho de respirar, por el aparato respiratorio. En el ejemplo dice 800, ¿qué quiere decirte? Miren, ingresos 2.300, egresos 2.300, que la homeostasis, el equilibrio se mantiene mientras nuestros balances sean cero. Es como el principio, todo lo que entra sale. Hace su metabolismo, su pasaje por todos lados y sale. Eso es lo que te está diciendo el ejemplo. Esa es la idea de que entendamos el principio de balance. Es como en la plata, igualito. En el banco, cuando están ahorrando, ¿cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto me queda? Eso es lo mismo. Solo que en este caso es de agua. Vamos, seguimos. Y acá está, puesto de otra manera, puesto de cuáles pueden ser los ingresos, y ahí lo tienen: la vía oral, la vía enteral, cuando alguna persona no come y se le coloca una sonda nasogástrica, va a ser una vía enteral. Si le ponemos un venoclisis, líquido a la vena, hidratación, eso es la vía parenteral, como está ahí. Y el agua endógena, que ya hablamos, la del metabolismo, la de oxidación. Esos son todos los ingresos, dense cuenta. Todos. Por el grado de los egresos en un balance, vamos a tener egresos ordinarios, como los que vimos en el ejemplo, y los extraordinarios. Porque los ordinarios son los de rutina, la pérdida insensible, la diuresis y las heces. Pero las extraordinarias, ¿cuáles serán? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles serán las pérdidas extraordinarias? Aquello que no está normal, porque lo normal es lo ordinario. A ver. Te escucho. Desangramiento. ¿Cuál? Cuando te desangras por una herida. Ya, pérdidas por sangrado, ya. Ya. Te aceptamos una, ya. Diarrea. Diarreas, que eso es más de todos los días, ya. Más fácil. Diarreas es una, sangrado es otra. ¿Quién más? A ver. Quemadura. Esperen. Vómitos sí. ¿Quemaduras cómo? Porque se esfacela la piel. Y hemos dicho que la piel tiene poros. Y cuando se hace solución de continuidad, las pérdidas son abundantes. Quemaduras. ¿Qué más? Los vómitos. Ya dijeron diarreas, ya dijeron vómitos. ¿Se acuerdan de las pérdidas insensibles? Que eran por evaporación. Sudoración. Si tiene fiebre, sudoración es una. Si tiene fiebre, aumentará la pérdida, justamente por sudoración.
por evaporación de agua. Pero existen estados patológicos de sudoración sin fiebre también. ¿Te das cuenta? O sea, ya hay 2 elementos ahí más. ¿Qué más? ¿Por qué otra fuente, por qué otro organismo se perdía agua? ¿Por evaporación? ¿Ah? Por gusto hago la clase, ya no la voy a hacer, les voy a dejar la lámina y me voy. ¿Qué cosa les he dicho? ¿Cuáles eran las pérdidas por evaporación? La piel es una, ¿y la otra? ¿Ah? El respiratorio. Por lo tanto, si tenemos polimnia o taquimia, aumentará la pérdida de agua. Y la ventilación mecánica, peor. Acuérdense, o sea, no solamente son las pérdidas urinarias, nos falta otro grupo. ¿Cuál otro? Nada. Ayúdenme pues. Imagínense por dónde se iría el agua de nuestro cuerpo. Las lágrimas. Lágrimas, tenías que llorar, pues una pena grande para que te salga bastante lágrimas, pero bueno, podría ser. Pero más fácil, otra cosa, cialorrea. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las glándulas salivales? Ya, cialorrea, hay patologías que te dan cialorrea abundante y eso sí hay que cuantificar. ¿Qué más? Si te pongo unas sondas, pérdidas por sondas, por succión, drenajes, todo eso hay que tomar en cuenta para el balance. Todas esas son las pérdidas extraordinarias, las que normalmente no esperan. Las pérdidas de sudoración en estados patológicos pueden llegar hasta 2000 mililitros en 24 horas, las pérdidas por fiebre 1 litro, o sea, es bastante la pérdida. Muy bien, avanzamos. Miren, lo importante del balance hídrico es como el ejemplo, pues que esté cercano a 0, que lo que entra sale, eso es. Pero si el balance es positivo, ¿qué quiere decir? Que hubieron más ingresos que egresos, eso se llama retención hídrica. Y si tengo un balance hídrico negativo, quiere decir que ha habido más pérdidas que ingresos, y estoy hablando de deshidratación. Hoy no se usa ese término ya casi, ahora se usa hipovolemia, ¿no? Estados hipovolémicos. Muy bien, este es un ejemplo de un balance, se lo dejo a ustedes, miren, parecido al que hemos visto en antes, los 2300 y todo, cómo es, cómo son los egresos y cómo el ejercicio intenso, miren en la siguiente columna, cómo puede alterar todo esto. Miren, solo los líquidos del metabolismo, este señor no tomó líquido, se dedicó a hacer ejercicio, se fue a correr, corre, y miren lo que pasó en los egresos, por los pulmones, porque estaba jadeando, estaba taquipneico, sudó, miren, según el ejemplo, 5000 en un ejercicio intenso, la CC100, la orina tuvo que bajar porque perdió mucho por piel y bajó a 500, pero miren la pérdida, 6600. ¿Y cuánto hubo de ingreso? Solo lo del metabolismo, no tomó agua, no comió nada. Y obviamente en un ejercicio intenso puedes llegar a chocar. Sí, porque miren a cuánto puede llegar la pérdida. Muy bien, ahora sí, otra vez regresamos a cómo era lo de la osmolaridad. Ya sabemos, la cantidad de sales, en este caso, en los líquidos corporales, es la cantidad de sales de sodio y potasio que están presentes. Eso van a dar la osmolaridad, que es de 290 miliosmoles por litro, donde corresponde la mitad al sodio y la mitad al potasio. Acuérdense de eso, porque cuando se hace la fórmula, solo dicen 2 sodios, porque con eso están asumiendo que el potasio está acompañando. La diferencia se va a mantener por las enzimas de la pared de la célula. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esa célula con su membrana selectiva? Resulta que para el movimiento de todos estos solutos cuenta con una bomba que gasta energía, que se va a llamar
la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esa bomba es la responsable de todos los sistemas de transporte y de intercambio de los solutos y de los nutrientes para la célula. Esa es la más importante, ¿ves? Y que lo que va a hacer extraer es un sodio de la célula e introducir un potasio. Le va a dar al extracelular sodio y va a ingresar un potasio. Esa es su bomba con gálico. Y aquí tenemos, miren, el extracelular, el intracelular, los más grandes sodio y potasio, y poquito tienen de esto, y ese es como se van a redistribuir a través de la membrana semipermeable. Este es otro concepto, que es el equilibrio de Gibbs-Donald. Esto es cómo se mueve el agua cuando tenemos proteínas, ¿no? Como dicen ahí, la pared capilar del vaso sanguíneo es permeable a todos los solutos, excepto a las proteínas, porque ya hemos visto que las membranas tienen carga negativa. Por tanto, la concentración de aniones difusibles será mayor en el líquido intersticial libre de proteínas, obvio, ¿no? Porque los otros aniones, como los fosfatos o los sulfatos, son más pequeñitos y pueden pasar del extracelular al intersticial o al intracelular, porque entre esos se va a mover. Pero el lado donde está la proteína, que es el intravascular, no va a tener eso. Y vamos a tener que la electroneutralidad se va a mantener a ambos lados de la membrana, pero la osmolaridad, que hemos dicho, cantidad de solutos en un volumen determinado de solvente, va a ser mayor en el espacio intravascular que tienen las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína va a ser como una puerta cerrada para el pasaje de algunos aniones, como ellas. Acuérdense cuánta proteína había. 7000, ¿se acuerdan? 7000. Entonces, obviamente, si no se mueve, ese lado va a tener pues más solutos, en teoría. Ese equilibrio que siempre hemos visto, que yo les he puesto desde el ejemplo, la homeostasis está en que se mantengan igual a ambos lados de la membrana semipermeable, se ha observado, y hablamos del equilibrio de Gibbs-Donald, cuando a pesar de haber una pequeña diferencia en el intravascular, porque es el lado que tiene más proteína, tiene un poquito más de osmolaridad que el lado intersticial. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso es porque en virtud a que las proteínas están en mayor número en el intravascular. Acá está más o menos como es, miren, el intercambio acá. Ya sabemos que este es el lado del intracelular y este es el extracelular. Y se supone que es aquí donde vamos a tener la osmolaridad mayor, ¿no? En número de solutos. Muy bien, acá están las leyes, yo les dejo para que lo revisen. Es un poco más detallado lo que hemos hablado. Y miren, acá hay un video que pueden ver, ahí les dejo la dirección para que lo revisen y lo vean, ¿ya? Ahora que ya hemos visto todo esto, que hemos hablado ya de los líquidos, cómo es en cada compartimento, ahora vamos a ver cómo podemos medir, si podemos medir esos líquidos, esas cantidades de agua. Entonces podríamos tener métodos directos, pero para hacer un método directo tendría que ponerle una cánula, algo para medirlo, lo voy a vaciar de agua, no se puede, ¿verdad? Es muy complicado, además que es invasivo. Entonces no usamos métodos directos para medir el agua, ni el volumen intravascular, ni nada. Siempre vamos a usar métodos indirectos. Vamos a hacer cálculos para llegar a determinar más o menos el volumen. Así como hemos visto que el 60% del peso es el agua corporal total. A nadie se nos ha ocurrido medirlo, ¿sí? No, no es cierto. Porque ¿cómo vamos a medir el agua del cartílago, de la matriz ósea, del líquido de no sé qué? Ya, lo extrapolamos. Está bien.
Entonces, para poder medir de esa manera indirecta, vamos a usar marcadores para saber cómo se hace. Y entonces vamos a tener un ejemplo que está descrito en todos los libros de fisiología. El indicador de la masa A debe ser igual al volumen de A por concentración de A. Eso es, si yo voy a medir el espacio extracelular, tengo que usar un soluto, algo que he marcado, el marcador, que en este caso ese marcador tengo que ver cuánto fue su volumen que le inyecté, por decirte, si es que lo he inyectado, por la concentración en sangre, para saber dónde está y para poder extrapolar dónde lo encuentre, cuánto más o menos es. Eso es un poco así. Luego dice, igual, si uso otro marcador para otro espacio, es el indicador de la masa B, será igual al volumen de B por la concentración de B. Y el volumen de B es el indicador de la masa B entre la concentración de B. Igualito, volumen de B, volumen de A por concentración de A en concentración de B, para yo querer saber qué pasa con la sustancia o el soluto que estoy usando para marcar y medir. Vamos a ver otras cosas. Acá más gráfico, ¿no? Acá está el indicador de la masa A, que hemos dicho, ¿no? En este caso, vamos a decir que esta es una inulina, una sustancia, o también puede ser el yodo talamato, cualquiera de esos, ya. Lo inyecto. En este caso, se supone al intravascular, digamos, ¿no? Y entonces tengo que ver que este volumen es el volumen de A, la cantidad que puse, pero el espacio donde lo voy a poner es B. Y entonces tengo que ver cuál es el volumen de B. Y luego tengo que ver esta sustancia que puse, cómo se distribuyó en este volumen de B. Y de una manera indirecta voy a saber cuánto es la concentración de B, que es esto, ¿no? Cuánto se diluyó de acá que estaba en 10 y acá que está en 100, por decirlo. Cómo se diluyó, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que yo encuentre por mililitro, voy a decir, esto se diluyó en 100. Eso es más o menos lo que nos expresa esto, ¿no? Yo puse una determinada concentración, pónganse 100 miligramos en 10 mililitros de esa sustancia, yotalamato, el que queramos, paraminipurato, cualquiera de esos, que esos son los que se usan. Ahora vamos a ver. Lo pongo en un determinado, en el torrente sanguíneo. Espero que se redistribuya, ponte 1 hora. Y a la hora voy y saco una muestra de sangre, ¿cierto? Y entonces mido la concentración de este. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que eran 100 en 10? Y cuando yo voy acá, voy a encontrar 1 miligramo por decilitro, por decir. Entonces voy a asumir y voy a calcular en cuánto volumen se diluyó para que se vuelva 1 miligramo por decilitro. Y voy a decir, el volumen intravascular de esta persona es tanto, indirectamente, usando el marcador. Pero eso es para que sepan el concepto, no van a hacerlo ustedes, pero tienen que entender el concepto. No lo vamos a hacer. Muy bien, ¿cuál es la propiedad de ese marcador, de ese indicador? ¿Cómo debe ser para que me sirva para medir? Primera cosa, que no sea tóxico, que no haga daño. Segundo, que se distribuya uniformemente en el compartimento que quiero medir, porque si no, se va a ir a otro compartimento y ya no me sirve, porque ya no voy a poder medir. Va a estar demasiado en otro sitio. Que no ejerzan efecto por sí mismo en la distribución de agua y los sustratos del organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no sea un osmol grande que sea capaz de jalar agua, o que tenga tonicidad, porque si no nos fastidia. Ya no podemos medir porque va a mover agua cuando ingrese de un compartimento al otro, no sirve. No ser cambiados por el organismo, o sea, que no lo metabolice, que no lo cambie, si no ya no sirve tampoco. Porque cuando vaya a medir voy a encontrar otro soluto en vez del que puse. Que sea fácil de medir. Para ello se utilizan indicadores que pueden ser por métodos colorimétricos,
que sean radioactivos o inmunofluorescentes. Lo marco, le pongo como una marca, un sello para poderlo seguir. Para eso usan mucho los radioactivos o inmunofluorescentes, para seguirlo. Muy bien, y aquí están los indicadores con los cuales se mide cada compartimento. El agua corporal total con agua tritiada, deuterio o antipirina. El líquido extracelular con sodio, cloro, iotalamato, o sea, marcados, ¿no? Sodio, cloro, marcados, iotalamato radioactivo, tiosulfato, inulina. El intracelular es calculado. ¿Cómo? Se resta del agua corporal total menos el extracelular. Lo que te queda es el intracelular. El volumen plasmático puede usar albúmina sérica marcada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la albúmina no se sale del intravascular y no se va a otro espacio. Acuérdense, entonces eso puedo usar para medir el intravascular. Puedo usar azul de Evans también. Y el volumen de líquido intersticial tampoco se puede medir, lo tengo que calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Como puedo medir el extracelular y puedo medir el plasma, lo resto y tengo el intersticial. Y el volumen sanguíneo se hace con esta fórmula, que es el hematocrito y el volumen plasmático. ¿Cómo es? Volumen sanguíneo es volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. Separo el plasma, o sea, separo el suero de la célula, de los glóbulos rojos básicamente, que son los más abundantes. Y de esa manera vamos midiendo. Eso es parece chino, pero así se hace, pues. ¿Cómo creen que han avanzado para la medición y los cálculos de cuánto es el agua, cuánto es el extracelular? Todo se tuvo que en algún momento hacer. Otra cosa, regresamos a la química otra vez. Y aquí es unidades. ¿Cómo se miden los solutos? Todo eso que estamos hablando. Podemos tener miligramos por decilitro, milimoles por litro, miliequivalentes por litro, miliosmoles por litro. Depende de qué estamos hablando. Cuando hablo de miligramos por decilitro, generalmente estoy hablando de las sustancias que no están en gran cantidad y que tengo que medir en pequeñas cantidades. Tenemos la glucosa, la urea, la creatinina, que también ahora se miden en nomenclatura internacional en milimoles por litro o micromoles por litro, pero ya. Luego tengo los milimoles por litro. ¿Qué quiere decir milimol por litro? Milimol por litro es la sustancia tal cual está con su peso molecular difundido en 1 litro de solvente. ¿Cuándo es diferente los milimoles y los miliequivalentes? Cuando se unen según su valencia. Los compuestos químicos según su valencia, los que tienen valencia 1, quiere decir que a la vez solo se puede unir con otro compuesto, ¿verdad? Con otro átomo. Por lo tanto, si la valencia es 1, los milimoles y los miliequivalentes son lo mismo. Pero si la valencia del compuesto es 2, quiere decir que se puede unir en un momento a 2 moléculas. Por lo tanto, el milimol y el miliequivalente serán diferentes. ¿Cierto? El milimol será menor y el miliequivalente será el doble del milimol, para ese caso. El miliosmol por litro está midiendo osmolaridad. Osmolaridad, ¿qué quiere decir? Número de solutos en un determinado volumen de agua. No les dije, pero además hay una característica en la osmolaridad. Todo soluto cuenta como 1, independiente de su carga, independiente de su tamaño, independiente de su peso, independiente de su valencia. No importa. Para osmolaridad, todo soluto vale 1, que es diferente a lo que vemos en los otros casos. Acuérdense de eso. Eso es el ejemplo del sodio, que es de 2.3 miligramos por litro, es igual que 1 milimol por litro, un miliequivalente y 1 miliosmol por litro, para el caso del sodio. Un átomo. ¿Qué cosa es peso atómico y molecular?
Eso es la masa que tiene cada uno y que es la que vemos en la tabla periódica de los elementos. Cuánto pesa cada uno. Y es generalmente su orden, ¿no? Y ahí tenemos. El caso del sodio pesa 23. El gramos. Un átomo 23. Y el cloro 35,5. La mol, porque se vuelve una mol cuando se unen, pesa 58,5 gramos. La mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. En el caso de la glucosa, una mol pesa 180 gramos. Un milimol pesa 180 miligramos por litro. Y por lo tanto, es un miliosmol. Ahí está mal, es un miliosmol por litro. Ahorita lo voy a cambiar. Voy a acabar acá. Fin de la presentación y acá es. Ya estamos, ahí está corregido, es miliosmol. Seguimos. Muy bien, y acá están los conceptos de la equivalencia química que estamos hablando, la carga eléctrica, ¿cómo se llama? Si tienen carga positiva son cationes, si tienen carga negativa son aniones, y tenemos la equivalencia, es la capacidad de la combinación, que les hablaba hace un momento. Si es valencia 1, se une con uno solo, si es valencia 2 con 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, el ejemplo para el que tiene 2 valencias es el calcio, como ven ahí, cuyo peso atómico es de 40, el peso equivalente es la mitad de su peso atómico, 20, ¿no? Que es donde está con solo una valencia, o sea, con la capacidad de unirse a otro átomo, que es lo mismo que hemos hablado. Y acá saben, mil equivalente por litro es igual a milimol por litro entre la valencia, que es lo que hemos venido hablando, y el mil equivalente por litro es igual, en el caso del miligramo por decilitro por 10, por la valencia entre el peso molecular. Eso es para que sepan de dónde sale. Calcio, 10 miligramos por decilitro, tendría que ser 10 por 10, esto de aquí por 2 entre 40, 10 miligramos por decilitro es igual a 5 mil equivalentes por litro, como está acá. Los fosfatos igual, acá están los ejemplos y ya con los pesos. Y hemos terminado la clase de hoy día.